El espejo roto. En la fría penumbra de una noche de invierno, Gabriel Rivas, un periodista de 38 años, se vio detenido en la aldea de Valegrande, un pequeño pueblo enclavado en las faldas de un espeso bosque. La brisa se arrastraba entre los árboles como un susurro ancestral, mientras el cielo apenas dejaba entrever un par de estrellas solitarias. Gabriel había oído hablar de fenómenos extraños que se rumoraban en ese lugar, y su tarea era sencilla: escribir un artículo para su periódico sobre lo que otros, como él, consideraban supersticiones o meros cuentos populares. Sin embargo, mientras el viento soplaba ferozmente, algo en su interior le decía que algo más, mucho más, se ocultaba en ese pueblo. Al llegar, el tiempo no parecía acompañarlo. Cansado de su jornada de viaje, se alojó en una vieja cabaña, perdida en la orilla de un lago oscuro como el Azabache. No deseaba gastarse el dinero en un hotel, no cuando su misión era tan solo una excusa para escapar de las sombras que acechaban su vida. Un cuarto pequeño, sin calefacción, pero con una mesa de madera envejecida y un espejo roto en el lavabo. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el sonido lejano del agua chocando contra las rocas. Lavándose la cara para disipar el cansancio, Gabriel miró su reflejo en el espejo roto. Algo no estaba bien. Su rostro se distorsionaba de manera casi imperceptible, como si los pedazos del espejo le mostraran una versión de sí mismo diferente, algo monstruosa. Atribuyó la visión a la fatiga acumulada de los días previos, y decidió dejarlo pasar. Mañana tendría tiempo de investigar. El pueblo al día siguiente era pequeño, melancólico. Las calles parecían guardar en sus rincones ecos de algo olvidado, pero al mismo tiempo, había un aire de modernidad que se imponía en las tiendas y edificios nuevos. En un bar, Gabriel encontró al barman, un hombre de rostro curtido, con la mirada profunda. Mientras tomaba un trago de vino tinto, el hombre le habló sobre el crecimiento del pueblo, los nuevos desarrollos industriales, pero que los rumores que se tejían se precipitaban más sobre el bosque circundante. Extraños sucesos. Apariciones. Voces que nadie podía explicar. Gabriel, perturbado por la mención de lo extraño, recordó lo que había visto la noche anterior en el espejo. La distorsión de su propio rostro. La sensación de que algo no estaba bien. Decidió investigar más a fondo. Mientras la conversación continuaba, un niño en una mesa cercana comenzó a llorar desconsoladamente. El sonido hizo que Gabriel se sobresaltara, y el barman, como si leyera su mente, le preguntó si tenía hijos. Gabriel, con una mueca triste, respondió que sí, que había tenido un hijo. Pero el niño se perdió en el bosque, un bosque parecido al que rodeaba al pueblo, años atrás. Nunca lo encontraron. Las palabras de Gabriel flotaron en el aire como un susurro, y el barman no dijo nada más, solo lo miró fijamente. Con el corazón pesado, Gabriel decidió aventurarse hacia el bosque, tal y como se lo aconsejó el barman. Al principio, el aire fresco lo tranquilizó, pero pronto la atmósfera se hizo densa, como si el bosque lo estuviera observando. Cuando llegó al lago, la visión que tuvo lo paralizó. En la distancia, por un momento, creyó ver a su hijo, corriendo, tal como lo hacía cuando era pequeño. La piel de Gabriel se erizó, y la razón, aquella que antes le dictaba que aquello no podía ser posible, se desvaneció ante la visión. Imposible, pensó, fue hace años, pero él parece el mismo. Corrió tras la figura, pero al llegar al mismo punto, ya no había nada. Solo agua quieta y niebla que se arrastraba sobre la superficie. Se le hizo de noche. De regreso a la cabaña, el cansancio lo envolvía. Se miró en el espejo, esperaba ver algo más normal esta vez. Y así fue, por unos momentos. Después de lavarse los ojos para aclararse la vista, el reflejo que encontró fue aún más distorsionado que antes. Un rostro hinchado, deformado, monstruoso. Gabriel sintió un estremecimiento helado recorrer su espalda. ¿Qué estaba pasando? Tomó su rifle del maletero de su camioneta y, con una mezcla de desesperación y miedo, se preparó para cualquier cosa. La noche ya se había apoderado del lugar. Necesitaba respuestas. Los sueños llegaron con una rapidez insospechada. Vio, con la claridad de un recuerdo antiguo, el día en que su hijo lo acompañó a cazar. La advertencia de su esposa, las palabras que no había querido escuchar: es peligroso, Gabriel.
El bosque no perdona. Pero él, con su orgullo, había ignorado todo. El sueño se difuminó levemente al trágico momento, horas después, en que él y su esposa barrían el bosque desconsolados gritando el nombre de su hijo. La desesperación caía en la nieve como una mancha que nunca podría borrar. Despertó sudoroso y nervioso, así que decidió beber un vaso de agua del lavabo. De momento todo parecía normal, hasta que momentos más tarde, mientras intentaba avanzar en sus notas para el reporte, el sonido de risas infantiles lo rodeó desde el bosque, como una marea invisible. Se levantó, tomó el rifle y salió apresurado al exterior. La silueta de un niño apareció entre los árboles, y Gabriel, sin pensarlo, lo siguió. A medida que lo seguía veía la figura del niño por aquí y por allá. Salía de detrás de unos árboles y se escondía detrás de otros, por lo que dio lo mejor de sí por seguirlo hasta que él mismo se perdió un poco entre la densidad del bosque. Sin embargo, algo cambió cuando, repentinamente, la silueta que apareció frente a él ya no era la de su hijo, sino algo mucho más horrible. Una criatura humanoide, con cornamentas de ciervo, ojos vacíos en blanco y una sonrisa cruel, llena de cientos de dientes. «Eres un monstruo», dijo la criatura. Gabriel se asustó y, tembloroso, disparó, y con una rapidez inhumana la criatura se esfumó en el aire, dejando tras de sí una sensación de abismo. Varios kilómetros detrás del vacío que dejó el espectro, Gabriel atisbó una industria al borde de la colina. Decidió aproximarse hasta allá, donde unos empleados con máscaras cubrebocas, los cuales manejaban unos barriles pesados, le explicaron cómo volver a la cabaña. La realidad comenzó a desmoronarse frente a sus ojos. ¿Qué estaba pasando realmente aquí? De vuelta en la cabaña ya de noche, después de un largo baño, las notas de Gabriel se acumulaban sobre la mesa, pero su mente seguía nublada por la ansiedad. Y fue entonces cuando lo vio nuevamente, esta vez a través de la ventana. La misma criatura ciervo apareció, más grande, más terrible. «El espejo lo sabe», susurró antes de desvanecerse de nuevo, y Gabriel, aterrorizado, se acercó al espejo, al reflejo que lo mostraba cada vez más monstruoso. Un monstruo, como el ciervo había dicho. «Eres un monstruo». Ya no podía justificarlo como un simple efecto de las grietas o el cansancio acumulado. No era solo la distorsión de su rostro, el espejo, de alguna manera, lo mostraba tal como era, una criatura monstruosa. Aunque, pensó, no tan monstruoso como el ciervo. La criatura que lo acechaba. Los ojos vacíos, la cornamenta siniestra. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué veía a su hijo? La angustia lo envolvía, la culpa lo corroía por dentro. Habían pasado tantos años, su hijo debía estar más grande, ¿por qué lo veía tan claro, tan presente, tan real? ¿Debería buscarlo?, se preguntaba, sin respuesta. No debía hacerlo. Decidió que, al amanecer, partiría. El sol saldría pronto y lo llevaría lejos de todo aquello. Ya nada importaba. Pero la lluvia comenzó a caer, suave y constante, cubriendo el paisaje con una capa de neblina espesa. Con la ansiedad apretándole el pecho, se tumbó en la cama. Cerró los ojos. Su mente seguía atrapada en un laberinto de recuerdos y presencias. A mitad de la noche comenzó a soñar de nuevo con el fatídico día en el que fueron de casa y con la voz de su hijo llamándolo. Le decía papi, papi. Seguido de «eres un monstruo». Pero resultó que la voz no era un sueño, de hecho esta misma lo despertó. Era clara, penetrante. Papi, papi. Sus palabras eran suaves al principio, pero luego la frase se tornó más desesperada. «Eres un monstruo». Gabriel abrió los ojos con un sobresalto. En la penumbra de la habitación, su cuerpo se tensó al sentir una presencia junto a él. Allí, en la oscuridad, la criatura estaba de pie, la figura que lo había estado acechando, el monstruo ciervo. «Papi, papi, eres un monstruo», repitió con una voz gutural que helaba la sangre. Gabriel se levantó de un salto, su corazón palpitando con fuerza. En un acto reflejo, buscó el rifle que había dejado junto a la puerta y comenzó a disparar a ciegas, sin pensar. Las balas perforaron la oscuridad, pero el ciervo parecía inmune. Sus disparos eran inútiles, atravesaban la sombra de la criatura sin dejar rastro.
A cada momento, el monstruo se desvanecía y aparecía de nuevo, desplazándose de un lugar a otro, como si se teletransportara. El miedo se apoderó de Gabriel, pero no pudo detenerse. Desesperado, siguió disparando sin cesar, sin importar si había algo real frente a él o si todo era producto de su mente rota. Entonces, al girar hacia el baño, vio al ciervo en el umbral de la puerta. La figura se recortaba contra la luz débil que entraba por la ventana. El espejo lo sabe, murmuró la criatura en voz baja, su aliento frío acariciando el aire. Gabriel, con el rifle aún en sus manos, apuntó al monstruo, tras lo cual se desvaneció una vez más. Y detrás de él, en el espejo, vio su propio reflejo convertido en una monstruosidad, más deformado que nunca, un ser retorcido y lleno de furia. «No puedes tapar el sol con un dedo», dijo el ciervo desde la oscuridad. Su voz resonó como un eco lejano, profundo, imposible de escapar. «No puedes ocultarlo por siempre. Vas a perecer aquí, como el monstruo que eres». Las palabras golpearon a Gabriel como un látigo, y el dolor de la culpa le atravesó el pecho. Apretó el gatillo y el retumbar del disparo quedó suspendido en la habitación, mientras el cristal se hacía añicos frente a él. Los pedazos de vidrio cayeron al suelo, como fragmentos de su cordura. Pero en ese instante, una figura apareció de nuevo junto a él. Gabriel levantó el rifle de inmediato, apuntando hacia la silueta, pero esta vez, no era el ciervo. Era su hijo. Y él lo estaba apuntando. El niño, con los ojos llenos de tristeza y temor, lo miraba fijamente. Gabriel, paralizado por la imagen de la tragedia que había ocurrido años atrás, vio como su hijo levantaba la mano, como si implorara. «Papi, yo quiero vivir», dijo con una voz quebrada. «Yo quería vivir». Gabriel, con las manos temblorosas, sintió como su corazón se rompía de nuevo. La culpa, el dolor, todo lo que había tratado de esconder, se derrumbó sobre él. La figura de su hijo no era más que un eco de lo irremediable. El ciervo apareció sutilmente detrás de él y le susurró: «Hazlo. Vamos. Hazlo de nuevo, monstruo». Gabriel comenzó a llorar. Lloró y lloró desconsoladamente. Le pidió infinitas y lacerantes disculpas al espectro de su hijo. Le dijo, suplicante, que fue un accidente. «El espejo no miente, refleja lo que eres», dijo el ciervo, «un monstruo asesino». Gabriel recordó con nitidez cuando fue a cazar con su hijo y el momento en el que, al tratar de dispararle a un ciervo real, el niño apareció frente a él en el momento más inesperado. Gabriel disparó. Le disparó a su hijo. Su pequeño cuerpecito se desplomó en la nieve. Su padre sepultó su cadáver y nunca se lo dijo a su esposa. En su lugar le dijo que el niño se extravió en el bosque. De vuelta a la realidad, con lágrimas cayendo por su rostro, Gabriel dejó de apuntar al fantasma de su hijo y se apuntó a sí mismo en la cabeza. Disparó. Y el disparo nunca llegó. La realidad se deshizo como un espejismo. En ese instante, se dio cuenta de que ya no tenía un rifle en sus manos. No había ningún arma, solo una rama gruesa, caída de un árbol que había quedado olvidada en la camioneta. No había ningún agujero de bala en la cabaña. El ciervo y el hijo se habían desvanecido en la nada. Y cuando miró nuevamente el espejo, el cual seguía roto como antes pero no hecho trizas, no vio a un monstruo. Vio a un hombre roto, destrozado por sus propios fantasmas. Lo soy. Soy un monstruo asesino. Nunca podré perdonarme por quitarle la vida a mi hijo. La neblina había desaparecido. El sonido de la lluvia cesó. Al día siguiente, el amanecer se filtraba entre las cortinas rotas cuando un golpe en la puerta lo sacó de sus sueños. Era un oficial de policía. «Debe irse de aquí, a la brevedad posible», le informó. Reportes toxicológicos habían demostrado la razón detrás de los fenómenos paranormales sobre los que se rumoraba en ese lugar. La industria que estaba cerca del lago había estado contaminándolo con barriles de desechos y el agua poluta estaba matando a todos los peces del lago y además induciendo efectos alucinógenos en las personas. El agua, los vapores, los barriles. Todo tenía sentido ahora. Gabriel entendió que cada vez que estuvo cerca del agua, cada vez que se bañó, bebió, se acercó al lago,
Esa misma noche con la lluvia y los gases de la neblina, incluso cuando se lavaba la cara con el agua de la casa que provenía del lago, había inhalado la toxicidad alucinógena de los desechos. Al salir, comenzó a alejarse de ahí con el policía y tras mirarlo un largo rato, Gabriel, temblando, le dijo: «Hay algo más de lo que me gustaría hablarle».